Buenas tardes, bienvenidos a este segundo webinar del ciclo, como ponía esta cabecera, de Cajamar, desde la Fundación Cajamar. Queremos responder a una pregunta que sabemos que temporalmente coincide con la cita electoral de las próximas semanas y que, como toda pregunta compleja, requiere tiempo y análisis y un debate en profundidad, y por eso no queríamos responder solamente con webinars, sino por este ciclo que iniciamos hace 2 martes, ciclo que nos va a tener citar cada quincena en los martes. Hace 2 martes, el 14 de mayo, hablamos del futuro de las políticas. Hoy queremos hablar de la rentabilidad de la actividad agraria. Dentro de 2 martes, el día 11 de junio, queremos hablar del futuro de las explotaciones y cerrar el 25 de junio con los actores, los protagonistas del futuro, especialmente con los jóvenes y con la innovación. Un ciclo que realizamos desde Cajamar en colaboración con APAI, con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España. De hecho, hoy Soledad de Juan estará acompañando, moderando y dirigiendo el debate de este segundo webinar, y concretamente este segundo webinar lo hacemos desde Cajamar también en colaboración con Cocampo. Un webinar en el que también planteamos una pregunta: ¿es rentable la actividad agraria? Bueno, pues gracias a ti, Ignacio. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Y muchísimas gracias por esas palabras de bienvenida y por tu presentación. Me gustaría robarnos medio segundo simplemente para título personal agradecer a Cajamar y a Cocampo pues, por tu oportunidad de compartir este webinar con vosotros. De verdad que es un lujo poder estar aquí con vosotros esta tarde. Como ya nos estaba contando Ignacio, este es el segundo de un ciclo de 4 webinars organizado por Cajamar, hoy con la colaboración de Cocampo y a través de la plataforma Tierra, que tiene un título muy interesante en el momento concreto en el que nos encontramos: ¿hacia dónde va la agricultura europea? Y en el webinar de hoy, en el que estamos arrancando ahora mismo, trataremos la rentabilidad de la actividad agraria, situación y perspectivas. Un tema sin ninguna duda imprescindible si queremos mantener la actividad en el campo, es decir, seguir produciendo alimentos para nuestra sociedad. Una actividad, la agrícola y la ganadera, estratégica para todos los consumidores, para todos nosotros, y que necesitamos que sea sostenible en todos sus aspectos. Y, por supuesto, esto incluye la sostenibilidad económica, es decir, vamos a hablar de rentabilidad de nuestra actividad. Durante los próximos 90 minutos vamos a recorrer los aspectos clave de esta rentabilidad con 4 ponentes que nos acompañan ya y que yo aprovecho este momento para agradecer que estén con nosotros. Nos van a acompañar esta tarde Regino Coca, el CEO y fundador de Cocampo. Regino ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector financiero y en el año 2022 funda Cocampo, que es la plataforma digital global que conecta a personas y a empresas que quieren comprar, vender o arrendar fincas rústicas. Nos acompaña también Tomás Rojas, que es el director financiero y Relaciones Institucionales de Cooperativas Agroalimentarias de España. José Antonio López Gómez Limón, doctor ingeniero agrónomo y catedrático de Economía Agraria en la Universidad de Córdoba desde el año 2011. Es importante además también su actividad como investigador en más de 17 proyectos, labor que ha generado una gran cantidad de publicaciones, tanto nacionales como internacionales. Y Francisco Santolaria, presidente del Grupo Pastores, cooperativa líder en la evolución del sector ovino en Europa, comprometida a ofrecer a sus clientes una carne de alta calidad con máxima seguridad alimentaria. Vamos a tener en este webinar la oportunidad de escucharles a ellos, pero también queremos escuchar a las personas que nos acompañáis al otro lado, ¿no?, en este webinar. Así que os recuerdo muy rápidamente que después de las intervenciones de nuestros expertos tendremos un rato de tertulia en el que nos gustaría responder a vuestras consultas o compartir vuestros comentarios. No tenéis más que hacerlo a través del chat. Sí os voy a pedir un favor, y es brevedad en vuestras preguntas o comentarios, sobre todo para que nos dé tiempo a abarcar la mayor parte de ellas, y así como que me digáis a quién queréis dirigir la pregunta o si es a todo el panel de expertos en su caso. Yo ya no me alargo más porque tenemos un tiempo limitado y con el tiempo también tenemos que ser sostenibles, y voy a ceder la palabra a Regino Coca, con quien vamos a recorrer la rentabilidad de nuestro suelo rústico. Regino, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, bienvenidos también a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias a Cajamar y a todos los participantes por este evento que creo que resuelve una de las grandes temas que se trata ahora mismo en la conversación sobre el mundo del campo, que es la rentabilidad.
A mí me gustaría hacer un repaso empezando por aspectos pues, que seguramente cuando se cuentan pues, parecen muy obvios, pero que creo que es importante abordar. Y es que en España la superficie agraria útil es de 23.000 millones de hectáreas aproximadamente, entre las 50 que componen el territorio nacional. Y al hablar de rentabilidad hay muchas personas que no se sienten identificadas porque ellos consideran que el campo lo ven de otra manera, lo ven por las fincas de recreo, lo ven por espacios forestales y ahí es donde se incluye el término retorno. Pues yo creo que al hablar de rentabilidad siempre tenemos que hablar de rentabilidad y de retorno. El retorno tiene un componente más emocional, relacionado también con la salud, con la sostenibilidad, bueno, con otros factores que no son puramente económicos y hoy el tema que más nos ocupa es además pues, la rentabilidad puramente financiera y esa rentabilidad financiera se asocia sobre todo a las explotaciones agrícolas y ganaderas. En este sentido, al hablar de rentabilidad tenemos que normalmente diferenciar entre dos factores. Por un lado está la revalorización o la pérdida de valor que pueda tener el suelo rústico. Y digo revalorización porque normal es la tendencia global siempre es a que se revalorice. Luego hay aspectos puntuales o momentos en los que puede perder valor. Y por otro lado está la actividad agraria que se desarrolla sobre ese suelo. Entonces, para medir la rentabilidad de la actividad agraria tenemos que tratar los dos componentes. Por un lado está el puro componente inmobiliario del valor del suelo y cómo fluctúa ese valor del suelo, y por otro lado la actividad que se lleva a cabo sobre ese terreno. A nivel global y durante las etapas de inflación evitando o restando, digamos, esos primeros 20 años de este siglo en los que hemos vivido con una inflación muy baja y donde la rentabilidad del campo pues, ha estado también incondicionada como ha estado en otros productos de inversión y donde a lo mejor pues, ha estado más entre el 0 y el 1%, de lo histórico, la serie histórica lo que muestra es que la rentabilidad en la revalorización del campo debería estar entre el 2 al 3%. Como digo, siempre vinculada a la inflación y a contextos pues, en los que la historia ha habido de todo y el suelo siempre ha tenido que estar ahí, por tanto, en etapas de guerras, de incertidumbres, donde la inflación ha subido, pues también ha ido variando. Uno de los aspectos que tiene que ver con esta rentabilidad es quiénes son los perfiles que ocupan el campo. Y entonces, tenemos que recordar ese perfil de las fincas, donde, porque no resultan obvios, no hay solamente fincas agrícolas o no solamente hay fincas ganaderas, hay de superficies y otro tipo de fincas que atraen gran parte de interés. Y pongo como ejemplo siempre que nosotros en Cocampo como plataforma recibimos actualmente más de 60.000 visitantes únicos mensuales. Y esos visitantes no son todos inversores. Ahora mismo no hay no hay esa demanda por los agricultores y ganaderos, sino que también hay muchas personas que miran al campo pues para la agricultura y a la ganadería, pero no por una vocación de rentabilidad o de ganarle de obtener ese beneficio financiero recurrente y anual, sino pues con otra serie de valores o otros conceptos más vinculados con ese retorno. Los vendedores de fincas están, bueno, también repasando números que yo creo son importantes para hacerse esa composición de lugar. El 94% de los propietarios de fincas en España son mayores de 65, son propietarios particulares, perdón. De ese 94% que son propietarios particulares, el 41% son personas físicas. Por lo tanto, uno de los temas que vamos a tratar a lo largo de la tarde y que se repetirá y que es conversación habitual es el de la entrada de grandes inversores en el mundo del campo. Y ahí, bueno, pues quiero aportarles esa información sobre que realmente a día de hoy, ya os digo que son unas cifras muy, muy significativas, donde el 94% de los propietarios son personas físicas y desde el 94% lo que destaca es que el 41% son mayores de 65 años. Por lo tanto, el problema yo lo pongo en la falta de relevo generacional y en la necesidad de conseguir una solución para esos propietarios que son ya mayores y que no pueden afrontar su posición porque es parte de sus ahorros de toda una vida para poder seguir adelante con sus actividades y poder dejar también un legado líquido a sus herederos. Por el lado de los compradores, bueno, pues nos encontramos con nuevos perfiles que también llenan en muchos casos las páginas de los periódicos, con esa inversión institucional, los llamados fondos de inversión, que al final no son más que empresas del sector agroalimentario que con diferentes objetivos pues están invirtiendo en el campo buscando intentar maximizar la rentabilidad a través de economías de escala. O sea, ellos buscan crear espacios y superficies más grandes y consiguen, mediante la mecanización de tareas, obtener una mayor rentabilidad.
Eso no quita que, como decía, nosotros al final recibimos más de 60.000 visitantes mensuales y gran parte de ellos, o por no decir la mayoría de ellos, son particulares que miran al campo de otra manera. Por lo tanto, sigue habiendo agricultores y ganaderos a título personal que están comprando explotaciones y sigue habiendo personas físicas y familias que miran al campo y que quieren llevar a cabo actividades agrarias. Em, si nos movemos hacia el mundo del precio o hacia el terreno de los precios, la principal característica a destacar es que los precios son muy dispares. Se intenta simplificar por hablar de si el precio de la tierra sube o baja, pero la realidad que vemos desde Ecocampo, con muchos datos de muchas fincas a lo largo de toda España, es que los precios varían mucho. Porque si bien, además, una finca y la de al lado pueden no tener en el mismo valor, y no es como en el mundo de los pisos. En los pisos, si el que vive en el tercero A y el piso del tercero B, pues lo lógico es que tengan un valor bastante similar. Sin embargo, una finca y la de al lado pueden tener valores totalmente diferentes por motivos como el acceso al agua o el que crucen caminos o la propia calidad de la tierra. Entonces, al hablar de rentabilidad y al abordar cuál es el precio de la tierra y si el precio de la tierra sube o baja, la referencia pública ahora mismo está en los 10.263 euros por hectárea, pero es una referencia que nos indica si a grandes rasgos tendencias, si suben los precios o si algo están bajando. En este caso, recientemente, pues estas son cifras de 2022 que subían 83 euros frente a las que hay quien ve en una finca, pregunta por una finca y dice que es una finca con un olivar con cortijo y hay quien dice que es un cortijo con olivar. Porque sobre una misma finca se pueden ver realidades muy diferentes. Entonces, eso afecta a los precios e inevitablemente acaban afectando también a las rentabilidades. Por regiones y cultivos, es cierto que actualmente en estos 2 últimos años donde la sequía ha sido especialmente dura, Andalucía, que ha sido un terreno especialmente atractivo para las inversiones, perdió algo de interés. Sin embargo, Extremadura, con todo el Guadiana, pues consiguió recuperar o atraer gran parte de la inversión. Yo creo que venía de precios bajos y ha sido uno de los focos de interés, igual que ha sido Castilla-La Mancha y que recientemente lo está siendo Aragón. Yo creo que destacaría esas tres regiones y dentro de los cultivos, pues el mundo de los leñosos, puesto que son cultivos que se han demostrado que pueden ser mecanizables. Gran parte del problema que podemos discutir es si el origen de todos estos cambios en el campo tienen que ver con la falta de mano de obra y con la necesidad de mecanización de tareas. Y esa mecanización empuja la rentabilidad hacia aquellos cultivos que son más mecanizables. ¿Qué factores pueden afectar al valor del suelo? Pues, por un lado, destacar el agua, inevitablemente, especialmente en este momento en el que, como decía, veníamos de 2 años de sequía especialmente duros y donde todavía pues, no podemos darla por superada en determinadas zonas de España. Y el segundo factor sería la dimensión. Vinculado a lo que mencionaba de la mecanización de las actividades agrarias, es importante conocer que esa mecanización requiere de gran dimensión de tierra, una gran superficie. No es posible obtener la misma rentabilidad con 50 hectáreas que con 500. Y la tendencia inevitable es que la mecanización conlleva una necesidad, que es tener mayor dimensión en las explotaciones. Todo en sus tamaños. En los invernaderos son unos perfiles y unas superficies más pequeñas y a lo mejor en el mundo del olivar nos vamos a superficies más grandes. Pero en todas esas actividades que son mecanizables, lo importante es que la dimensión cada vez toma mayor importancia de cara al valor del suelo. Igual que lo toma la ubicación. Por un lado está que se ubiquen cerca de las grandes ciudades y por otro lado que se estén ubicadas de cerca o próximas a autovías, a carreteras, a determinados lugares estratégicos para dar salida al producto, lo cual está provocando que haya otras zonas del territorio que si no cuentan con esas dos características de ubicación, pues van perdiendo importancia. Cosas que tradicionalmente tuvieron importancia para el valor del suelo y que nosotros vemos que ahora mismo no lo están teniendo. Por un lado, el vuelo que llamamos, o sea, qué se está cultivado, cuál está encima ahora mismo del suelo, cuál es el cultivo. Cada vez resulta más irrelevante. El inversor va con un plan de negocio, va con una estrategia y no da valor ni al cultivo ni a la infraestructura que pueda haber encima del suelo.
Y esto está siendo un problema porque en muchos casos pues, hay mucha inversión ya acometida sobre el terreno y que ve que no se valora a la hora de llevar a cabo una venta. Y el segundo factor que no se tiene en cuenta recientemente y por estos cambios también que se están produciendo en el mundo del campo son los inmuebles, las casas. Antes, pues había siempre, pues con la diferente denominación que reciben las casas en el campo a lo largo de nuestro territorio, pero esas inmuebles tenían un valor y cuando se hacía una transacción, pues eran algo a tener en cuenta. Actualmente no lo son y en la mayor parte de los casos en agricultura y ganadería restan valor o directamente no se tienen en cuenta. Y para terminar, pues me gustaría hacer una mención a cómo impacta la rentabilidad en la valoración, porque efectivamente vemos que se está produciendo un fenómeno en el que el mundo del campo se queja de la falta de rentabilidad y sin embargo los precios parece que suben. Con ese matiz que os he dicho, que es que no suben por igual en todos los sitios, sino que suben en determinados cultivos. Y la realidad viene porque, como decía, son dos factores separados. Por un lado, una forma de valorar los activos inmobiliarios es la capitalización de rentas, pero por otro lado hay que tener en cuenta que el suelo agrario es limitado y como dice también en el mensaje, en el claim que nosotros cogimos en Cocampo, el compra en tierra que no se fabrica más, que es del autor americano Mark Twain, pues es que refleja una realidad y es que en España el número de hectáreas, por ejemplo, de regadío que tenemos y con buena tierra es muy limitada y entonces esa escasez de tierra y esa incapacidad de tener más, pues nos genera una limitación. Con todo esto, ¿qué otro factor nos puede afectar? La falta de financiación. Del 2023 ha sido récord histórico por la falta de financiación hipotecaria a las fincas rústicas, lo cual, bueno, pues también de alguna manera está haciendo o conteniendo, supongo, el precio de la tierra. Si esta financiación fluyese, también sería posible que rompiésemos otros precios. Soledad, si te parece, yo me quedaría aquí, no me extendería más, que creo que he cumplido justo el tiempo programado. Desde luego que sí, te lo agradecemos, Regino. Muchísimas gracias por tu intervención. Tenemos una primera fotografía muy clara del valor de nuestros suelos, de esa variable rentabilidad, retorno que nos cuentas, de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Me han llamado la atención muchas de las cifras que has compartido, especialmente cuando hablabas pues de la edad de los compradores de tierra y de ese relevo generacional, que al final es un problema grave que tenemos en el campo y que está muy relacionado con el tema que estamos hablando hoy, que es la rentabilidad, porque sin rentabilidad no vamos a conseguir que la gente joven entre a trabajar en un sector precioso en el que además necesitamos que entren. Así que muchísimas gracias, Regino, y ahora vamos a pasar con la ayuda de Tomás Rojas, a hacer otra fotografía. Vamos a conocer de nuestro sector desde un punto de vista más global, vamos a repasar esos principales datos macro y queremos conocer cuál es la situación real. Así que, Tomás, buenas tardes y te escuchamos. Pues muy buenas tardes. Lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, como es de suyo, agradecer la invitación que tan amablemente ha tenido Plataforma Tierra, el Grupo Cooperativa de Cajamar, hacia Cooperativas Alimentarias de España, en concreto a Nacho Atance y, por supuesto, agradecer a ti, Soledad, la presentación y la moderación de este webinario. Bueno, dicho lo anterior, que yo que era de suyo, me centraré en dar algunas ideas clave de cómo las cooperativas ayudamos a que las explotaciones de los agricultores y ganaderos, de nuestros socios, obtengan esa rentabilidad económica. Me centraré a lo largo de estos 10 minutos que me habéis dado para exponer solamente en rentabilidad económica, pero no quiero dejar de obviar la rentabilidad social que aportamos las cooperativas en todo el territorio rural, esa rentabilidad social que aportamos no solamente a los socios, sino a los pueblos y al entorno en el que nos erradicamos. Lo dejaré ahí porque eso sería para otro debate, esa rentabilidad social, y nos centraremos solamente en la rentabilidad económica. Y la primera idea que hay que lanzar es que la actividad agraria y ganadera es una actividad rentable y en algunos casos muy rentable. Y no hay que decir lo contrario, pero es que además no es que lo digamos nosotros, es que lo acaba de decir ahora Regino, por ejemplo, que hay externos al sector agroalimentario que nos lo están diciendo así. O sea, no lo estamos diciendo nosotros mismos, sino que si vienen los fondos de inversión al campo es porque hay rentabilidad. Los fondos de inversión solo tienen un objetivo, que es rentabilidad financiera. No tienen otro. Y si no tuviesen esa rentabilidad, no vendrían. Por tanto, el mensaje que hay que dar es este. No es una actividad no rentable, sino todo lo contrario. Y ahora me detendré un poquito en esto. ¿Qué hacemos las cooperativas? Intentar cuadrar
el círculo, es decir, dar esa rentabilidad financiera, esa rentabilidad económica para los agricultores, pero también esa rentabilidad social, que eso en ningún caso harán los fondos, perdón. Claro, que hay explotaciones que no son rentables, hombre, claro, como en botica hay de todo, y hay explotaciones que no son rentables. Pero no podemos hacer de esas excepciones un todo, porque además desde el sector no podemos lanzar el mensaje de que la actividad no es rentable, porque es un mensaje desincentivador para el que quiera entrar, más para nuestros jóvenes. Y ya digo, es muy heterogéneo el sector y habrá explotaciones que no son rentables. Y habría que preguntarse esas explotaciones por qué no son rentables. Si tienen solución, si no la tienen ya y si se le puede dar esa solución. Veremos más adelante. Claro, una de las soluciones, y yo tengo que abogar por ello, para obtener rentabilidad para los agricultores y ganaderos, es precisamente las cooperativas. Y el cooperativismo alimentario está sufriendo una reconversión. Nuestro cooperativismo alimentario cada vez factura más, cada vez nuestras cooperativas son más dimensionadas, no vamos a llegar a la dimensión de las cooperativas del norte de Europa, pero vamos dando nuestros pasos. Tenemos varias cooperativas que están ya en torno de los 1.000 millones de euros y tenemos algunas ya coqueteando con la cifra de 2.000 millones de euros de facturación anual. Cosa impensable, hace 10 años, por supuesto, casi era impensable, ¿no? Pero facturamos 43.000 millones de euros las cooperativas. Y además lo hacemos entre pocas. Quiero decir que el 84% de esos 43.000 millones de facturación lo hacen solamente 24% de las cooperativas que tenemos en España. ¿Por qué pasa esto? Y cada vez pasa más. Porque las cooperativas se van dimensionando y las más grandes son las que van más facturando. ¿Quiere esto decir, por cierto, esas cifras que acabo de dar, no voy a dar más cifras, están todas dentro de nuestro informe del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español? Está público en nuestra página web, pues si lo quieren consultar, vayan allí porque tienen todas las cifras desglosadas y con algunas explicaciones más, pero no me entenderé más las cifras, pero digo, son públicas y están colgadas en nuestra página web. ¿Quiere esto decir este aumento de facturaciones, 43.000 millones, que es, por supuesto, récord histórico desde que tenemos datos y los tenemos desde el año 2006? Pues, por supuesto, es récord de facturación. ¿Que hay que echar las campanas al vuelo por esta gran facturación? Ya sabemos que no. Sabemos que esta facturación también ha venido influenciada por la inflación, por el aumento de costes y por una situación muy diferencial entre diferentes sectores y unas explotaciones y otras. Hay explotaciones que pueden no llegar a ser rentables porque tienen algunas características que le hacen que no sean rentables. Por ejemplo, si son explotaciones poco profesionalizadas, son explotaciones poco dimensionadas o son explotaciones, pues lo comentabais antes, que a lo mejor ya las personas están de retirada, pues a lo mejor las explotaciones ya no son rentables tal como están ahora, pero pueden llegar a serlo. Claro, ¿por qué las cooperativas aportamos esa o intentamos aportar o conseguimos aportar esa rentabilidad? Es varios factores por lo que lo conseguimos. Primero, y esto, bueno, a los que sois del sector, pues no es nuevo, pero para los que no, pues os lo digo. Los socios agricultores y ganaderos son los dueños de sus propias cooperativas. Entonces es bastante ilógico que la empresa de tus dueños vaya en contra de tus intereses. Entonces, solamente por eso habría que valorarlo. Pero esto es una condición suficiente para ser rentable las explotaciones de los socios que estén en una cooperativa. Pues la respuesta, por supuesto, es que no. Probablemente es una condición necesaria, pero no suficiente. Pero, ¿qué aportamos más? Pues claro, eso no es suficiente. Pues mirar, lo que hacemos en las cooperativas es agregar volumen de producción. Podemos llegar a más mercados porque tenemos, al agregar producciones, a hacer mucha producción y vender mucha producción, tenemos mucha más estructura que nos permite llegar a mercados que agricultores yendo solos o sin una estructura sería muy difícil llegar. Pero no solamente agrupamos producción para vender, sino que todos los resto de servicios que prestamos al socio, directos o indirectos, por ejemplo, llevando recursos, destinando recursos a la innovación, destinando recursos a la digitalización, al análisis de datos, dedicando recursos para asesorar a los agricultores en mejores prácticas agronómicas, por ejemplo,
o simplemente ofreciéndoles inputs que mejores condiciones que podrían conseguir en el mercado. Todo eso redunda en la rentabilidad de la explotación de los socios. Pero aún así, con estos dos variables, ¿son rentables por sí mismas las explotaciones de los agricultores y ganaderos? Pues la respuesta puede seguir siendo que no, porque falta el último eslabón, que es la propia explotación del agricultor y ganadero. Pero esta será, si cumple lo anterior y esta explotación está dimensionada, está profesionalizada, está alineada con lo que es la actividad de la cooperativa y las recomendaciones de la cooperativa, pues es muy probable que esa explotación sea rentable. Porque además las explotaciones, claro, hay explotaciones que no lo son. Ha cambiado mucho el sector alimentario, iba a decir 20 años, los 40 años ha cambiado y está cambiando mucho, ¿no? Ahora no competimos entre nosotros, no competimos entre Madrid y Extremadura o entre España y Portugal o España y Francia. El mercado alimentario es un mercado, pero tiene una expresión planetaria, o sea, es un mercado totalmente globalizado, ¿no? Entonces, esto ha hecho probablemente que los márgenes se hayan reducido y que necesitemos más dimensión de explotaciones para poder conseguir esa rentabilidad. Pero bueno, lo que hay que hacer es adaptarse a esas nuevas condiciones y eso es lo que intentamos hacer con la estructuración del sector a través de las cooperativas. Claro, que hay sectores que lo pasan mal unos años, otros que lo pasan mal otros años, por supuesto. Pero hay un elemento clave, y lo han apuntado ya, que para nosotros es clave, para que haya rentabilidad, para que haya vida, que es el agua. Donde hay agua, hay rentabilidad. Donde hay agua, hay vida. Donde hay agua, se frena el despoblamiento de las zonas rurales. Por tanto, el mensaje que hay que dar es, en este caso, nosotros como cooperativas no podemos hacer gran cosa para el agua, pero sí a nuestros gobernantes, tanto el gobierno central como nuestros gobiernos autonómicos, decirle, mire ustedes, por favor, hagamos un gran pacto del agua, hagamos las inversiones necesarias, hagamos una mejor gestión de este recurso, que es el agua, que cada vez es más necesario si nos atenemos a las sequías más prolongadas que estamos teniendo últimamente. Porque además siempre a nosotros nos gusta decir que nosotros no gastamos agua. Nosotros usamos agua que convertimos en alimentos, que es muy diferente a gastar agua. Se ha apuntado también, y me ha parecido bien que se apuntase porque es importante. Verán, hay cooperativas, además muchas, que lo han hecho muy bien, tienen mercados abiertos, tienen unos precios en la actualidad muy buenos, pero tienen un problema que es que se están quedando sin producción. O sea, tienen los mercados, tenemos los precios y no tenemos la producción para poder venderlo. ¿Por qué pasa esto? Lo que habéis apuntado ya, pues porque hay explotaciones que se abandonan y tenemos el problema del relevo generacional. Ya nosotros casi ya nos da igual el relevo generacional, que entren jóvenes. Queremos que entre gente al sector agrario y ganadero. Si tiene 30 años, estupendo, pero si tiene 50, también estupendo. Claro, esto lo tiene muy difícil, porque ser agricultor y ganadero, empezar a ser agricultor y ganadero, es muy caro. Necesita mucha inversión, ya no solo en la tierra, ya sea comprándola, alquilándola, sino en ponerla en explotación. Y eso es una barrera importante. En las cooperativas ayudamos a quitarla, pero no es fácil. ¿Cómo ayudamos a quitarla? Asesorando, formando, acompañando a esa persona que se quiere incorporar, incluso financiando a esa persona que se quiere incorporar, incluso asumiendo riesgos conjuntos de esa persona que se quiere incorporar con la cooperativa. Y hay un factor diferencial también en la rentabilidad, y no quiero dejar pasar también la oportunidad, que es la digitalización. Esto que hablamos de la digitalización lo tenemos muy asumido, hace 20 años pues no estaba tan asumido. Y aquí voy a poner un ejemplo concreto de algo que se ha debatido esta semana, estos meses, ¿no? Que es el cuaderno digital. El cuaderno digital que ahora, como saben, pues se ha aplazado su obligatoriedad, pero que entendemos que algún día llegará. Pero nosotros no vemos el cuaderno digital solamente como una obligación legal, sino que puede ser una oportunidad. ¿Una oportunidad en qué sentido? Un cuaderno digital de todos nuestros socios nos va a dar muchísima información con muchos datos, que esos datos podemos extrapolar, sacar conclusiones, y esas conclusiones hacer que hagan recomendaciones a los propios agricultores para hacer mejores prácticas agronómicas y redundar en su propia rentabilidad. Por tanto, no hay que ver la digitalización solamente como una obligación legal, sino ir un poco más allá. Por lo menos en las cooperativas
queremos ir un poco más allá. Desconozco, Soledad, si estoy ya bien de tiempo, porque quería abordar la ley de la cadena, pero a lo mejor si no tengo tiempo ahora lo dejo para el debate, pero lo que tú me marques. Sí, si te parece, lo dejamos, Tomás, para el debate, que seguro que vamos a tener tiempo. Muchísimas gracias por tu presentación, por tu claridad, por dibujarnos ese escenario real, también por esa labor importante y social que tienen las cooperativas en el territorio y por ese binomio que nos resaltabas, rentabilidad-agua, del que seguramente seguiremos hablando. Pues hemos hablado de rentabilidad con Regino y con Tomás, pero ahora nos hacemos una pregunta y es cómo se mide esa rentabilidad agraria. Nuestro siguiente experto, que es José Antonio López Limón, nos advierte además, cuidado con los indicadores. Te escuchamos, José Antonio. Muy buenas tardes. De una pequeña presentación, espero no aburriros y daros algún elemento de análisis interesante. Y efectivamente, como decía Soledad, lo que yo quería aquí comentar es un poquito de que hablamos mucho de rentabilidad y tenemos que tener claro qué es lo que estamos midiendo, porque al final hay que cuantificar aquello con lo que vamos a tomar decisiones. Y así, hablando de forma general, debemos entender la rentabilidad como la capacidad de generar ganancias que tiene una actividad, en este caso la actividad agraria, y siempre se mide de forma relativa, siempre se compara con el esfuerzo que ha habido que hacer para obtener esa rentabilidad. Ahora veremos que se puede comparar pues, con el empleo que se utiliza, con la superficie que se utiliza o incluso con los activos. Y eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, teniendo en cuenta que así es como se mide la rentabilidad, el problema está en cómo medimos la capacidad de generar ganancia de una actividad, porque hay muchas maneras. Y también cómo medimos el esfuerzo para generar esa ganancia, porque también hay muchas maneras. Por eso surge la pregunta de que hay múltiples indicadores que nos pueden, cuantificar la rentabilidad y tenemos que tener cuidado cómo se hace. En este sentido, y como además este webinario está incluido dentro de un ciclo más grande sobre el futuro de la agricultura europea, me ha parecido interesante comentar cómo nos ve la Comisión Europea, ¿vale? La rentabilidad de la actividad agraria en España. Y eso vamos a poner el foco en una cosa que se llama los indicadores de contexto. Son una especie como de cuadro de mandos que maneja la Comisión Europea, donde analiza para todos los países, incluso para todas las comunidades autónomas, cómo se mueve la agricultura en muchos indicadores sociales, ambientales y, por supuesto, económicos. Y nos vamos a centrar en dos indicadores. Si alguien tiene curiosidad, ahí tenéis la página web donde todo esto está público y podéis consultarlo. Pues mirar, el primer indicador que mide la rentabilidad a nivel europeo es el nombre este tan feo que se llama el indicador C25. ¿Y qué es el indicador C25? Pues es un indicador donde cuantifica esa capacidad de generar ganancia como la renta agraria y lo divide por el empleo agrario. Entiende la Comisión que la política agraria tiene un componente social importante y por eso lo compara con el empleo. Y aquí, fijaros, en el ranking, aquí aparecen, digamos, desde el indicador más bajo de renta hasta el más alto, ¿dónde se sitúa España? Pues España se sitúa en el año 2023 en una posición bastante buena, quinta, y eso teniendo en cuenta que el año 2023 no fue el mejor para el campo español. Normalmente estamos casi segundos, terceros, cuartos. La pregunta es, bueno, y esto está muy bien, pero ¿qué nos está midiendo esto? Pues mirar, lo que tenemos que tener todo muy claro es que la renta agraria es básicamente, por un lado, sumar todo lo que genera ingresos para las explotaciones agrarias, es decir, las rentas de la producción más las subvenciones, menos unos determinados conceptos que están tasados, que son los consumos intermedios, los que se gastan en fertilizantes, en semillas, en plantón, en energía, amortizaciones e impuestos. Muy bien, entonces lo que me interesa destacar es que el concepto de renta agraria es el dinero que se genera con una actividad que debe remunerar a todos los factores productivos. Y cuando digo todos los factores productivos, en nada hay que pagar un cargo de arrendamiento, hay que pagar a los trabajadores, ¿vale? Y hay que pagar también al capital, porque la maquinaria y todo, hay un agricultor que ha invertido en ella y también tiene que rentabilizar ese capital que ha aportado. Pues bien, este es el primer indicador. El segundo es todavía más llamativo, ¿vale? Porque es el indicador C26 que mide la renta empresarial partido por el empleo agrario no asalariado, ¿vale? Mirar, y aquí es donde España estamos en una fotografía estupenda en la segunda posición. Normalmente somos los primeros, somos los que en este indicador destacamos de toda Europa. Y lo que tenemos que tener claro es que está midiendo aquí este indicador, ¿vale? ¿Qué es la renta empresarial agraria?
pues es la renta agraria que antes veíamos, pero donde también se reduce en todo lo que hay que pagar por arrendamiento, todo lo que hay que pagar por salario y todo lo que hay que pagar, ¿vale?, por intereses, por los préstamos que tienen las explotaciones agrarias. Entonces, esta renta empresarial es en definitivo el dinero, ¿vale?, el remanente que queda, pero queda variado, es decir, al agricultor. Por supuesto que hay que remunerar al agricultor por su trabajo, pero también es la cantidad que queda para remunerar la tierra que ha aportado el agricultor y el capital que también ha aportado el agricultor. Y este tema es un poco peligroso porque, en principio, este indicador a nivel europeo es el que se compara con los salarios medios de la economía. Y aquí no sé si se va a ver porque está un poco chiquitito, pero según este indicador, los agricultores españoles ganan un 75% más que el asalariado medio en España. Claro, con estas cifras que son ciertas, yo no digo que sean, son ciertas, ciertísimas, ¿vale? Salimos en la foto demasiado bien parados desde mi punto de vista, por lo que ahora comentaré. Y claro, cuando se aprueba o se intenta aprobar un plan estratégico de la PAC, donde se dice que uno de los objetivos prioritarios es mejorar la renta agraria, la Comisión Europea pues se sonríe un poco. ¿Por qué? Pues porque somos el país donde en este indicador salimos mejor parados. Y esto nos tiene que hacer preguntarnos, ¿reflejan realmente estos indicadores la rentabilidad de la agricultura española? Pues bueno, si nos vemos las manifestaciones que ha habido en los últimos meses, donde se hablaba, la pancarta más repetida es queremos precios justos, indicando que realmente los ingresos son bajos y no se puede rentabilizar los altísimos costes que tiene la actividad agraria. Entonces, había una insatisfacción importante. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que estos indicadores están bien calculados, pero hay que interpretarlos correctamente. Ahí es donde hay que tener cuidado. Y aquí, en este sentido, la idea que quiero transmitiros para terminar un poco es, y bueno, ¿y cómo podríamos medir de verdad, la rentabilidad de una explotación agraria? Pues mirar, desde mi punto de vista, creo que habrá que tener en cuenta lo que se llama la renta neta de explotación, en definitiva, básicamente el resultado contable, la disponibilidad empresarial, ingresos menos gastos. Eso es el punto de partida. Pero la actividad agraria no es como otra actividad industrial, ¿vale?, de una gran empresa, sino que tiene unas connotaciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Y es que se trata normalmente de micropymes, donde el empresario aporta mucho. ¿Por qué? Pues porque aporta su tierra, aporta su trabajo y aporta también su capital en forma de maquinaria, sistema de riego, edificación, etcétera. Y lo que hay que tener en cuenta es que todo eso que aporta el empresario también tiene que remunerarse, ¿vale? Entonces, yo creo que sería un llamamiento por parte para las autoridades españolas que, por supuesto, tienen que calcular los indicadores que la Comisión exige como indicadores de contexto, pero deberíamos empezar a pensar en un indicador que le podríamos llamar de viabilidad económica, donde comparásemos la renta neta de explotación, lo que queda en cash, en teoría, de ingresos menos gastos, pero compararlo con lo que el agricultor aporta, también valorado en términos monetarios, en términos de mercado. Lo que aporta en tierra, lo que aporta en trabajo y lo que aporta también en forma de capital. Y por los estudios que hemos hecho, yo discrepo con lo que han dicho algunos compañeros míos. Hay una buena parte de las explotaciones españolas donde este indicador no sale bien parado, ¿vale? Y que desde mi punto de vista creo que refleja la insatisfacción de muchos de los agricultores. ¿Por qué? Sobre todo estamos hablando de agricultores de explotaciones de tipo familiar, donde el agricultor, todo su ahorro está en forma de tierra aportada a la empresa, donde trabaja día y noche en la explotación. Y claro, la remuneración que tiene por todo eso que aporta, pues no es realmente atractiva. Repito, estoy hablando sobre todo de explotaciones familiares de tipo pequeño. Si nos vamos a una explotación grande de tipo empresarial, pues lógicamente el agricultor, el titular de la explotación, a lo mejor es que ni trabaja en la propia explotación, ¿vale? Entonces ya no tiene ese coste de oportunidad del trabajo, ¿vale? El capital, bueno, pues sí, también hay que remunerarlo, pero, digamos, no tendría, digamos, estas connotaciones que tiene la pequeña explotación, donde las cuentas salen de forma mucho más dificultosa. Entonces, bueno, esta es mi recomendación a todos los agricultores, que hagan ese cálculo de cuánto podrían ganar si vendiesen su tierra, cuánto podrían ganar si se pusiesen a trabajar en otro sector y cuánto podrían ganar si en vez de invertir en tractores, en equipos de riego, pusiesen ese dinero en un fondo de inversión. Y darse cuenta que efectivamente
ser empresario agrario, ¿vale? Pues tiene un coste muy importante que hay que tener en cuenta, ¿vale? A partir de que se cubran todos estos costos de oportunidad, entonces cuando sí podremos decir que la actividad agraria es realmente rentable. Pues bueno, esto es, digamos, mi pequeña aportación. Espero haber planteado debate y nada, luego lo dejamos, ¿vale? Para si hay cualquier pregunta, pues lo comentamos. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Nos quedamos, bueno, ha sido muy interesante ese repaso que nos has hecho de los distintos indicadores y nos quedamos con lo que nos decías, ¿no? Queremos conocer la verdadera rentabilidad de las explotaciones agrarias. Y me vas a permitir que te pida disculpas porque hoy he decidido que te apellidas López Limón y me parece a mí que no, así que recuerdo tu nombre, José Antonio Gómez Limón. Pues hemos recorrido la rentabilidad de nuestro sector en datos globales y ahora nos vamos a pie de parcela. Porque con Francisco Santolaria lo que queremos hacer es recorrer su día a día a nivel personal y también el trabajo del Grupo Cooperativo Pastores. Así que, Francisco, bienvenido, buenas tardes y te escuchamos. Sí, pues hola, buenas tardes a todos y todas. Lo primero, pues quiero agradecer a este Wenimar, al organizador Cajamar y al colaborador Campo. El tema de rentabilidad, pues bueno, pues un tema fundamental en cualquier explotación agrícola y ganadera, que también creo que tiene que ir aparejada con el tema de la calidad de vida, que es fundamental, porque puedes tener mucha rentabilidad, pero una calidad de vida desastrosa, y eso al final, pues hay que sopesarlo. Y si no tienes rentabilidad y encima no tienes calidad de vida, pues entonces a lo mejor lo que tienes que hacer es pensar en otro trabajo. También aquí hay dos fórmulas de hacer todo el tema de las cuentas. O llevarlas en plan profesional o llevarlas, como dice un amigo, la economía del cajón. Que tú sacas el cajón y si ves que hay, haces inversiones y si no, pues cajón para adentro, que no se puede hacer este año. Creo que son dos fórmulas, pero creo que también en el sector agrícola hay gente que lleva la economía que he dicho, la buena, y otra que lleva la del cajón, porque no nos olvidemos que muchas veces eso también está allí. Antes ha comentado Regino una serie de factores que creo que son importantes de cara al tema de la explotación, el tema de cuando yo empiezo, pues un factor fundamental que no los detallaré más porque ya los ha comentado antes Regino, es el tema de la dimensión, que es fundamental, la dimensión, el lugar de la explotación donde te vas a ubicar. Claro, no es igual un regadío que un secano fresco, que un secano muy árido. El cultivo creo que también es importante porque, claro, al final y al cabo, en una explotación agrícola ganadera, vamos a decir familiar, del ámbito este, pues aquí el cultivo sí que juega un papel fundamental. La forma de producción también, si se puede hacer de una manera o de otra, y muy importante el tema del respaldo bancario. Aquí, en la rentabilidad de la explotación, va a llegar, el ingreso puede llegar vía producto, que aquí, pues vía producto, pues bueno, sabemos que el precio es muy volátil, cada año cambia, cada mes cambia, puede cambiar de un día para otro. Ejemplos tenemos de este año o de diferentes productos. Y luego también muy importante dentro de la rentabilidad, que el producto, eso es una cosa que nos vienen los precios fijados, o sea, que nosotros no los ponemos, nos viene fijado por el que tenemos encima nuestro. Tú vas a comprar una lavadora y el precio tú sabes cuál es, o sea, te la dicen cuál es. Pero aquí en la agricultura, pues bueno, es un sector que el precio viene marcado por otras dimensiones que no voy a enumerar. Y luego también otro factor muy importante que no nos olvidemos en la explotación es el tema de las ayudas. Las ayudas ahora mismo han llegado en las explotaciones a ser en muchos aspectos necesarias. ¿Pero por qué son necesarias estas ayudas? Porque cuando nacen las ayudas, famosa política agraria común, nace con un concepto. Y este concepto era de que ayudamos al sector primario para que no suban tanto los precios, porque así el consumidor tiene productos de calidad a buen precio. ¿Pero qué está pasando? ¿Y por qué estas movilizaciones? Pues porque esta PAC nos está bajando y los costes de producción nos están subiendo, con lo cual ahí tenemos todos estos días todas estas movilizaciones. Al final, todo el mundo tenemos que ver que Europa, que estos días está mucho en la boca de todos por las elecciones, la principal política agraria común es la agrícola. Y creo que eso también creo que debemos de ponerlo encima de la mesa y que se están haciendo y que estamos haciendo.
Pasaré a mi caso brevemente y luego un poco el caso de la cooperativa. Yo gestiono una explotación agrícola y ganadera y claro, tenemos que tener muy claro en principio qué es lo que tenemos cuando vas a hacer una explotación, dónde estamos ubicados, todos los temas que he dicho antes y cuál es un poco el futuro, la prospección de mi proyecto. Esto lo digo porque hay muchas personas, por ejemplo, pues que visitan mi explotación y no tienen claro. Y de hecho, al cabo de los tiempos, vemos que el que se había dedicado a hacer una cosa, pues a cambia. Y esos cambios pueden ser a lo mejor, pues porque tú pues has tenido mala suerte con cualquier cosa. Pero como ya cambies de primeras, pues claro, yo creo que ya estás haciendo inversiones que no tienes que haberlas hecho, con lo cual tienes que un coste de amortización de esas inversiones que no te van a servir para después. Hay que tener muy claro qué es lo que tenemos y hacia dónde queremos ir. Aquí creo que quiero hacer un paréntesis. Creo que el ministerio tiene un proyecto que se llama el Proyecto Cultiva, en el cual los jóvenes, creo, van conociendo explotaciones de otros territorios y creo que es fundamental, fundamental tener unos jóvenes formados y que sepan qué está ocurriendo en cada momento. Aunque yo digo muchas veces, aunque un joven vaya a una tierra que es totalmente diferente a la suya, sabe lo que están haciendo ahí, sabe qué condiciones tiene que hacer él porque para ser competitivo conforme a la otra explotación o conforme a otro territorio. Creo que todas estas cosas son muy, muy, muy importantes y el Cultiva yo creo que es una herramienta en el que pueden los jóvenes disfrutar de todas esas experiencias que después le van a aportar a su futuro mucha decisión a la hora de tomar, enfocar su proyecto a la hora de empezar. Creo que esto también se debería de poner a gente a lo mejor más mayor, no solamente a que se incorpora, porque a lo mejor, como antes decía Tomás, está bien que se incorporen gente joven, pero también si hay alguien que no es tan joven se quiere incorporar, bienvenido a este sector. Otro tema muy importante en el tema de la rentabilidad también es también para alcanzar esa calidad de vida que yo decía, es el personal. Hay explotaciones y sectores que estando una persona estás totalmente condicionado a ese trabajo, de 365 días al año, 24 horas al día. Y creo que eso tenemos que intentar dejar paso, intentar buscar fórmulas, dimensiones más grandes para tener más gente y para poder por lo menos tener fiesta, por lo menos poder ponerte malo, que a veces no te puedes poner ni malo. Creo que todas las cosas van muy asociadas a rentabilidad. Yo aquí daría un consejo de mi experiencia. Hace más de 20 años, cuando yo me incorporé, me acuerdo que en mi casa las cartas por la cocina, por el comedor, luego ibas a buscar algo, no lo encontrabas. Claro, mi primera decisión entonces fue tener un sitio donde tener los papeles. Hoy en día hay muchas personas que están en la agricultura que no tienen un sitio donde una mesa, cualquier mesa y una silla y un armario para tener todos los papeles. Creo que eso es fundamental la primera cosa para intentar que tu explotación vaya a ser rentable. Creo que eso es un primer paso. Y creernos que somos realmente una empresa con unos programas de gestión, contabilidad y todas esas cosas. Tenemos que analizar datos de esa rentabilidad. Luego también creo que una explotación para alcanzar rentabilidad también creo que es importante el poder tener una diversificación, porque dentro de una explotación familiar es a lo mejor un año puede fallar algo, pero bueno, si tienes otra cosa un poco más diferente, pues a lo mejor puedes pasar y puedes terminar el año. Claro, también tenemos los seguros. Los seguros, España es un país pionero en el tema de seguros, pero creo que todavía tenemos que dar una vuelta porque el tema de los seguros todavía yo creo que hay recorrido porque a lo mejor hay que buscar una fórmula en el que tengamos que asegurar todo el mundo, como el seguro de los coches de responsabilidad civil, que tiene que ser obligatorio para todos y luego si tú quieres más coberturas, lo vas aumentando. Pues creo que el tema del seguro porque estamos viendo que hay muchos problemas de sequía en muchos territorios y todo el mundo compensáramos y al final y al cabo, si todos hiciéramos el seguro, pues estaríamos todos mucho más tranquilos en nuestras explotaciones, porque ahora pues no te cubre todo y tenemos muchos problemas, gente que no asegura, explotaciones que se van, hay que rescatarlas, todo eso. Y luego decir también que, como decía un amigo mío, dice, muchas veces en la agricultura pues decimos, no gana más el que más coge. Igual ibas a lavar y dices, pues he cogido 8.000 kilos. Bien, pero has gastado 6.000, con lo cual te han quedado 2.000. Pero otra persona que ha cogido 5.000, que ya no puede faltar porque ya no llega a los 8.000 que tú has cogido, está gastando 2.000, está ganando 3.000.
Entonces la rentabilidad también viene, no el que más coge, no, sino el que mejor hace las cosas, el que más hace todas sus cuentas, y creo que en nuestro caso nos ha ido funcionando. En el tema un poco de la cooperativa, claro, hay tan poco tiempo que casi no me da tiempo en tocar esto, pero bueno, me centraré un poco. La cooperativa, ¿aquí qué tenemos? Pues bueno, la cooperativa, lo fundamental que tenemos que tener, hemos pensado en Oviedo Aragón, es llegar desde la producción al consumidor, de la granja a la mesa. Y aquí en este hay muchos eslabones. Pues están los cebaderos, están los frigoríficos, está la distribución. Bueno, pues todas estas partidas desde la cooperativa intentamos hacerlas nosotros para que el pequeño margen que puede quedar nos lo quedemos la cooperativa. Así como, por ejemplo, todo lo que el socio va demandando: suministros veterinarios, suministros materiales, piensos, trabajos, todo ello es una nomenclatura que, aunando esfuerzos, pues podemos tener la cooperativa una mayor rentabilidad. Y también, como he dicho antes en mi caso, pues también aquí, cuando ves que una cosa, a lo mejor analizando con los datos que tienes, pues no está en tu perfecto estado, pero lo que tienes que hacer es intentar diversificar. En nuestro caso, en la cooperativa, pues claro, vemos que el sector ovino pues está descendiendo, hay una edad muy elevada en el sector, pues hemos hecho una diversificación hacia los quesos, y también en este caso estamos también con el tema de los terneros. Creo que es importante la diversificación. Aquí, y diría igual, una rentabilidad que tú tienes que alcanzar pues vendiendo tu producto, pero muchas veces hay que ver también los costes de producción que tú tienes. Hay muchas cosas que tú tienes que analizar y que tú puedes, por ejemplo, coger y quitar de tu elaboración, con lo cual estás reduciendo costes, con lo cual vas a tener una mayor rentabilidad. Creo que todo eso es importante. Y para terminar, yo soy un gran convencido del sistema cooperativo, pero ahora mismo el sistema cooperativo tiene serios problemas. La gente joven no lo tiene tan ese enganche que a lo mejor nuestros padres lo tenían. Creo que desde las administraciones se tiene que apoyar más este sistema, porque creo que es un sistema muy importante, que cuando la pandemia se vio que el sistema cooperativo funcionó muy bien y era muy fuerte. Es un sistema justo, y encima, de aparte de todo eso, porque tenemos que ganar dinero las cooperativas, somos un modelo social. Que ese modelo social creo que también es muy importante, y también lo tenemos que dar muchísimo a conocer, porque hay gente joven que todavía a ver, en este mundo trabajamos para ganar dinero, pero no hemos de dejar ese tema social, que las cooperativas lo llevamos en nuestro ADN, y es muy importante saber exportarlo a los demás. Y ya termino con esto. Como decía un gran amigo mío, para tener un sector potente y que vaya muy bien, hemos de ganar desde el primer eslabón hasta el último. En el momento que en el medio hay un eslabón o alguien que no gana dinero o que está perdiendo, en ese momento ese sector no va bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti también, Francisco. Enhorabuena por el trabajo que realizáis y por mantener sobre todo con vida a nuestro medio rural, con trabajo y con riqueza. Bueno, pues hemos escuchado ya a nuestros panelistas de esta tarde, a Regino, a Tomás, a José Antonio y a Francisco, y queremos tener ahora un rato de tertulia con ellos y con las personas que nos acompañáis al otro lado en este webinar, porque el tema que tratamos hoy, la rentabilidad, pues es complejo, es diverso, pero sobre todo es importantísimo para el presente y para el futuro de la actividad agroganadera. Yo tengo algunas preguntas que me gustaría compartir con nuestros ponentes, con nuestros panelistas, pero recuerdo a todos el chat que está a vuestra disposición para que podamos mantener este rato de diálogo entre todos. Si os parece, empezamos con una primera pregunta. Vamos a volver al inicio, al primer tema que tratábamos, y es que me gustaría dirigir la pregunta a Regino, pero os recuerdo que podéis participar en lo que, como queráis, en todas las preguntas, por supuesto, podéis intervenir en lo que queráis, ¿no? Pero quizás dirijo esta pregunta a Regino. Me gustaría preguntar ¿qué revalorización debería tener el suelo agrario y cuáles son los efectos positivos y negativos de esta revalorización, Regino? Pues la revalorización objetivo para mí debería estar vinculada a la inflación, y la inflación teórica que marca la economía o la teoría económica es en torno al 2-3%. Entonces, esta debería ser la teoría. A partir de aquí no debería ser un obstáculo el acceso a la tierra. ¿Qué conseguimos si la tierra se revaloriza al 2-3%? Pues que acabe siendo casi un fondo de pensiones para el agricultor y el ganadero. Si la tierra se mantuviese totalmente plana, iría perdiendo dinero respecto a la inversión que hace inicialmente. Y considerando carreras profesionales largas de 30 años, imaginemos un escenario que algunos pueden considerar positivo porque no exista un incremento del precio de la tierra, lo cual en teoría facilitaría el acceso
para nuevos agricultores y ganaderos, pero un agricultor que mete 100 euros este año, 30 años después de haber trabajado la tierra, se encontraría con menos 100 euros. Entonces, para mí, una revalorización lógica es esa que va al 2-3% anual. Otra cuestión es que creo que eso no va a suceder, honestamente, y aquí también intento abrir el debate al resto de participantes, porque creo que la desigualdad entre los tipos de tierra está siendo muy grande y que hay tierras que ahora mismo son foco total de atención y de atracción y hay otras que no lo son, y eso es donde también pues, va a generar pues, oportunidades que siempre se tienen que ver de los dos ángulos. Bueno, vamos a tratar ahora también en un ratito, si os parece, distintos factores que pueden afectar a la rentabilidad del suelo, no solo los usos agropecuarios, sino otros muchos más que están ya presentes y que están entrando, pero me vais a permitir que hagamos un hueco a la ley de la cadena alimentaria que antes nos adelantaba Tomás y que me gustaría preguntaros a todos si está funcionando. Tomás, te cedo a ti la palabra el primero. Pues muchas gracias. Pues la respuesta fácil podría ser no, no parcialmente, porque la ley de la cadena no va a conseguir por sí sola que nuestras producciones sean rentables. De hecho, no va a conseguir ni siquiera que se cubran los costes de producción, porque al final, lo comentaba antes, estamos en un mercado. Entonces, tú, un operador, no le puedes exigir que compre a uno u a otro. Entonces, el operador va a comprar donde le dé la gana, ya sea una explotación española, europea o fuera de nuestras fronteras. Entonces, ya digo, por sí misma no va a solucionar el problema. Y lo malo de la ley de la cadena es que ha creado unas expectativas a los agricultores y ganaderos en el que les ha dicho, tranquilos, que con esta ley vuestra explotación va a ser rentable. Es como la idea que se les ha lanzado, pero es errónea. Pero ya digo, por sí sola no puede actuar en el mercado la ley de la cadena. Entonces, esa como primera reflexión, no sé si dar paso a los demás, pero esa como primera reflexión es nuestra percepción, aparte de otras serie de percepciones que tenemos de ineficiencias de la ley, que si queréis comentamos ahora en un rato. No sé, Fran, si tú tienes algo que añadir, ¿cómo lo veis desde tu explotación y desde la cooperativa? A ver, lo que ha dicho Tomás, pues es verdad. Lo que pasa que añadiría, a ver, la ley de la cadena, si en el momento que la ponen en marcha, yo creo que una buena ley. O sea, el fondo yo creo que puede ser llegar, no, es bueno, vamos a decirlo así, rotundo. Pero claro, el aplicarla es más complicado, porque si todo el mundo no puede vender debajo de sus costes, pues estamos diciendo que todo el producto va a ser un precio justo. O sea, vas a tener que venderlo después de poner encima tus costes. Con lo cual, la ley de la cadena es una ley que nace, pues creo que eh, para que no haya gente que, por ejemplo, esté comprando al productor por debajo de su coste de producción, con lo cual las explotaciones van a la ruina. Lo que pasa que, como dice Tomás, es difícil ponerla en marcha porque, claro, los costes de producción, como los mides, y estamos en un contexto global ahora mismo que es muy grande, que es que hace pocos años yo recuerdo que quien compraba tu producto estaba al lado, pero que es que ahora en un avión o en un barco te le meten los productos aquí, vamos, en 24 horas estás en cualquier parte del mundo, no esto. Entonces, claro, esa ley en este contexto tan global, al final, pues a lo mejor lo que quiere brindar un poco es al agricultor y al ganadero, por ejemplo, de España. Yo creo que tenemos que ser un poco más ambiciosos y ver también dónde están los problemas, porque al final, al cabo, si no tenemos o esta ley de la cadena o algo que brinde un poco a nuestro sector agrícola, pues tendremos serios problemas, porque los costes de producción y las exigencias que tenemos aquí en España, dentro de la Unión Europea, no son como los que tenemos fuera. Y claro, estamos compitiendo con desventajas. Y esta ley de la cadena lo que viene a decir es que ningún productor y ningún intermediario puede vender debajo de sus costes. Con lo cual, si un producto vale 1, yo lo vendo a 1,1, el siguiente lo compra, al final llega al consumidor al precio justo. Pero claro, ¿cómo metemos todo eso en marcha? Lo veo a lo mejor un
un poco difícil de aplicar, pero por ejemplo hay temas que en el tema de la leche yo creo, Tomás, que allí ha funcionado la ley de la cadena, creo, porque allí fue al principio, pues estaban comprando la leche bajo precios y entonces con la ley de la cadena ya lo han puesto en marcha y ya no están cobrando debajo de precios, pero bueno, a oferta-demanda también es difícil. Vamos, yo creo que si se supiera poner en marcha y se pusiera con buenas condiciones y todos con un poco de voluntad, pues bueno, saber que tienes asegurado tus costes, pues tampoco es difícil. Es como un seguro, vamos a decirlo así, porque el seguro ¿qué hace? El seguro que tiene que valer, pues para tus costes, por lo menos, no ganar dinero con el seguro, pero esto sería como la cadena alimentaria sería como un seguro que tú tienes, ¿no? Visto así. Yo, Soledad, me gustaría intervenir para comentar una cosa, para no confundir a algún espectador que esté, que la cadena, digamos, la ley de la cadena no afecta a las relaciones entre los socios y la cooperativa, no se consideran operaciones comerciales, entonces se consideran operaciones societarias y en teoría, en principio, la ley no se aplicaría ahí. Es en teoría muy difícil que una cooperativa determine el coste de producción de cada uno de sus socios y le pague discriminadamente en función de su nivel de eficiencia. No sé, Tomás, si estás de acuerdo conmigo o no, pero eso es lo que tengo yo entendido y creo que es importante precisar. Estoy en desacuerdo parcialmente. Una de las reclamaciones que tiene esta organización respecto a la ley de la cadena es que no respeta precisamente la relación societaria que tenemos el socio con la cooperativa. Sí que es verdad que la ley de la cadena, en su artículo 2, dice que la relación, cuando el productor entrega el producto a su cooperativa, no es una relación comercial, es una relación estatutaria, pero al revés no lo hace. Es decir, las cooperativas suministran inputs a sus socios y sigue siendo una relación societaria. Sí que es verdad que el Ministerio emitió una nota aclaratoria diciendo que las dos relaciones, en los dos sentidos, es societaria, no es una relación comercial. Lo que se pretende es que en esta ley se recoja las dos vertientes, no solamente una. Pero más allá de eso, nos pone a las cooperativas en desventaja en el sentido de que la ley de cadena obliga cuando compra un operador a un productor o agrupación de productores a inscribir el contrato. Esto no pasa si compra una SL. Y lo que estamos diciendo es, mire usted, si compra un productor, estamos de acuerdo en que inscriba el contrato, pero a nosotros no nos trate, nosotros digo a las cooperativas, no nos trate como un productor. No somos un productor. Y estamos compitiendo en el mercado con una SL, con una SA, con otra forma jurídica. Entonces, no nos perjudique a nosotros y obliga al operador a escribir el contrato con las cooperativas. Si lo hace con nosotros, encantados, pero si lo hace también con las SL, con las SA y con los demás. Y si no lo hace con ellos, no lo haga con nosotros, porque eso lo que único que está consiguiendo es, a los operadores grandes le va a dar igual, a un Mercadona le va a dar igual. Pero lo que está consiguiendo eso es que un operador pequeño y mediano dice, mire usted, si yo soy libre de comprar donde quiero, si compro a una cooperativa y al lado es una SL que me van a vender lo mismo por el mismo precio, pero en esta tengo una burocracia que en la otra no tengo, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Pues irse a una que no es cooperativa porque no tiene esa burocracia. Entonces, esto es realmente algo, no sé, digamos que hay que cambiar porque eso no está bien. Y además, fijaos que cuando se da la cadena tuvimos que aceptar, ahora la relación socio-cooperativa se rige por una relación societaria, es una relación estatutaria, es una relación mutualista. Bueno, pues tuvimos que tragarnos, entre comillas, perdóname la expresión, en la ley de la cadena, que la propia cooperativa tenga que determinar un procedimiento de determinación de valor, un calendario de pagos, una comunicación fehaciente al socio. Digo, pero vamos a ver, si los que dicen cómo, cuándo y cómo se comercializa, cómo y cuándo y cómo se paga son los propios socios porque es su propia cooperativa, ¿por qué me estoy haciendo otra obligación adicional a lo que ya venimos haciendo las cooperativas en una relación que no es comercial, como bien dice la propia cadena en su artículo 2 en el sentido producto cooperativa? Por eso esta ley de la cadena, aparte, pues tiene a las cooperativas en este sentido no nos trata bien o nos trata de manera que nos perjudica con respecto a otras formas societarias, como acabo de comentar.
Bueno, es un tema también complicado que nos requeriría también mucho tiempo, pero desde luego merece la pena seguir trabajando en ello. Yo sigo un poco en la parte productiva, mientras animo a todas las personas que están al otro lado a que nos envíen sus preguntas o comentarios. Siempre se ha dicho que el sector agroalimentario es un sector muy tradicional, muy conservador, pero en los últimos años yo creo que todo esto está cambiando. Vemos cómo se va avanzando mucho en digitalización de las empresas, de las explotaciones, en incorporar nuevas tecnologías, en producir más con menos impacto. Y os pregunto, ¿es necesario este cambio de tendencia para asegurar, entre comillas, la rentabilidad de nuestras explotaciones y, por tanto, de nuestro sector? Pues, a ver, me permito responder primero. Yo creo que es inevitable. No creo que sea una cuestión que se pueda elegir. Creo que siempre va a haber quien encuentre incentivo a digitalizar y a intentar buscar la mecanización y el uso de la tecnología para obtener una mayor rentabilidad, y eso va a empujar al resto del sector. Y yo creo que es uno de los problemas que está sucediendo, que el tener un parte de la propiedad envejecida, pues dificulta el afrontar ese reto donde está asistiendo a una transformación. A partir de aquí no sé cómo lo veis el resto. Sí, yo aquí quiero apuntar. Igual que os decía antes el tema de la oficina, yo hace 20 años, que es que era fundamental tener un sitio donde tener los papeles, ahora es fundamental estar con las nuevas tecnologías. Y quien no se ponga con las nuevas tecnologías ahora en este momento, pues pasará pues que dentro de 20 años estará totalmente retrasado. Entonces yo creo que en este momento hay que tener claro que las nuevas tecnologías han llegado, están y han venido para quedarse. Y con lo cual o nos adaptamos o nos quedamos atrás en el sector. Y me gustaría ahora compartir un mensaje, un comentario que nos ha llegado, permitirme que lo lea para no equivocarme. Nos lo envía María Cruz Puyal y nos dice: me ha parecido muy interesante la presentación de José Antonio, pero como le hagan caso a los agricultores y empiecen a calcular todo lo que aportan a la empresa agraria, desaparecen los pocos que quedan. Me gustaría especialmente, José Antonio y Fran, que me dijerais qué opináis si compartís la opinión de María Cruz. Me temo que comparto su apreciación, por lo menos, repito, sobre todo en las explotaciones familiares de muchas zonas de España donde no hay un boom agrario especialmente, eh, digamos, exitoso. Y bueno, en este sentido lo que yo quería decir es que la rentabilidad que sale en los papeles es cierta en cuanto a que los datos están bien calculados, pero que hay que interpretarla correctamente. Y que si es verdad que los agricultores reciben una renta, esa renta es cierta, pero que no es un regalo del cielo, sino que es una renta en buena medida porque trabajan mucho, porque aportan su tierra y porque aportan su capital, que no se puede comparar con la renta de un asalariado que simplemente da su trabajo a cambio y punto. El agricultor da mucho más y eso hay que tenerlo en cuenta, y que cuando nos veamos que España es la que tiene, digamos, una rentabilidad empresarial agraria más alta por asalariado, por UTA no asalariada, que sepamos que entender que es porque nuestro modelo productivo tradicional en España, a diferencia del europeo, se centra mucho en explotaciones donde el porcentaje de tierra en propiedad es más elevado que en Europa y donde la aportación del agricultor como trabajador del campo es mucho mayor que en Europa, y que por tanto la renta que tiene que recibir el empresarial también tiene que ser más grande en consecuencia. Era para eso. Espero que efectivamente nos hagan muchas cuentas, porque si no nos quedamos sin tejido productivo. Sí, yo aquí quiero añadir también que la palabra vocación es muy importante en este sector, porque si a lo mejor llegan 2 años malos y la rentabilidad pues ya no da tus números buenos, pues ya abandonar. A lo mejor en este sector, pues a lo mejor tienes que echar una media de 5 años para ver cómo está el asunto. Creo que aquí la palabra vocación es muy, muy importante, porque si en muchos casos, en muchas explotaciones, si midieran, como dice nuestra oyente, pues allí muchas tendrían que cerrar, pero en cambio si tú echas esa rentabilidad a 3 años, pues a lo mejor allí pues puedes aguantar más. Y aparte que estás haciendo una cosa que te gusta, que aunque ganes X menos que en otro sitio, dices, pues bueno, es que estoy haciendo lo que me gusta y eso no es pagado con dinero. Bueno, hemos hablado de producción agroalimentaria, de producción agropecuaria, indudablemente uno de los principales usos del suelo, pero hay más fuentes de rentabilidad en la tierra. Por ejemplo, créditos de carbono. No sé qué papel pueden jugar en la rentabilidad de las explotaciones en un futuro. Te cedo la palabra a ti primero, Regino. Pues gracias. Pues por mi parte, soy un convencido de que va a haber una revolución en el valor del campo con motivo de la sostenibilidad. Creo que, al igual que sí sucedió con las energías renovables, y que también, revolución no quiere decir siempre positivo, pero que creo que viene todo un cambio en torno a la sostenibilidad y a la captura de CO2,
que tierras que ahora mismo o bosques que ahora mismo no tienen valor o que están en zonas de poco interés van a empezar a cobrar todo el interés y que eso va a cambiar todas las dinámicas de producción. Igual sucede con la agricultura y con determinados cultivos donde se van a encontrar con un extra, digamos, de valor derivado de determinados tipos de prácticas. Y eso va a ser una oportunidad. También creo que es un aspecto que vendrá muy regulado y que puede suceder como con las energías renovables, que todos recordaremos que hubo decretos a favor, otros en contra, luego ha habido polémicas, que si los precios eran excesivos, que si luego se quedaron cortos. Pues creo que nos esperan años apasionantes, pero con grandes cambios para el valor del campo. No sé, Tomás, cómo lo veis desde el campo, desde las cooperativas. No, la verdad yo no tengo muy estudiado el tema, pero desde luego es algo muy incipiente. No está ahora siendo algo diferencial, desde luego, que puede llegar a serlo, nos contaba Regino que puede llegar a serlo, eh, probablemente sin duda, porque el tema de la sostenibilidad es algo que igual que la digitalización ha llegado para quedarse, esto también ha llegado para quedarse y habrá que hacerlo de la mejor manera posible. Pero a día de hoy nosotros por lo menos no tenemos en fin, una incidencia o que podamos decir, pues te puedo dar esta clave porque no puedo hacerlo. Yo sobre esto, Soledad, sí quería un poco también contrapuntar a lo que decía Regino, porque esos créditos de carbono, primero, está por, digamos, concretarse la legislación, vendrá, tardará 2, 3, 5 años, pero vendrá. Pero vamos a ponerle un poquito el punto. Mirar, esa no va a ser por lo que cultivemos. Digamos, el agricultor va a poder cobrar esos créditos de carbono en la medida que aumente el carbono en el suelo, la materia orgánica en el suelo. Y eso está muy bien en suelos que están, digamos, muy deteriorados, que durante una serie de años van a poder acumular carbono en el suelo, materia orgánica. Pero eso tiene un límite, tiene un límite. Y cuando alcance ese nivel máximo de capacidad de carbono en el suelo, ya va a dejar de cobrar. Y estamos hablando, cuando hablamos de cobrar, los mejores estudios al precio que está ahora la tonelada de carbono en los mercados de emisión, estamos hablando de 50 euros por hectárea y año, ¿vale? Es para acotar los precios. Y con un compromiso, que si tú de pronto cambias tu forma de agricultura y empiezas a bajar la materia orgánica del suelo, tendrás que devolver ese dinero porque estás emitiendo CO2. Entonces, es una posibilidad, pero que habrá que analizarla con cuidado para ver dónde nos metemos. Y En este... perdona, Fran, pero sí por decirte, No, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero por eso decía, es un sector regulado. Yo creo que no estoy convencido de que sea todo en positivo, sino que dependerá un poco de esa regulación como todo el mundo de la energía. Y perdona, Fran, que te he interrumpido. tranquilo. Bueno, yo en este creo que tengo muy claro que el medio ambiente pues ha sido en la Unión Europea una batalla importante y ha sido un tema de legislación. Creo que muchas veces nos hemos pasado porque creo que las cosas hay que hacerlas poco a poco y viendo las características de cada país y de cada zona, porque Europa es muy diferente desde el norte hasta el sur. Es diferente una comunidad autónoma con que Europa pues mucho más. Y creo que el tema de los créditos de carbono, pues el enfoque que le están dando, pues yo no lo tengo tan claro. Y no lo tengo tan claro porque vamos a la agricultura a blanquear a todas esas empresas que están contaminando y esas empresas que contaminan porque compren créditos de carbono al agricultor, ya tienen pase. O sea, eso es una pregunta que hago. Y otra cosa que quiero decir es que cuando la mayoría de los agricultores, si es que esto se lleva a cabo, esta, vamos a decir, un poco de ocurrencia, pues cobremos estos 50 euros que dices, José Antonio. ¿No tenéis claro vosotros que estos 50 euros dirán desde Europa? Europa tiene fijado un precio para el agricultor X, viene vía PAC, viene vía tal, 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 que nos dirán, bueno, pues estos 50 euros como vienen de las empresas que contaminan, pues los vamos a quitar del paquete y este paquete europeo lo vamos a destinar a otras cosas. No lo sé, yo eso es una idea que pongo encima de la mesa porque no creo que estén pensando en que el agricultor, si estamos en nuestro balance en más 5 con estos, digan, pues así, más 10. No, yo creo que esto es un tema que está muy poco implantado, va poco a poco, se están haciendo operaciones, esto de crédito de carbono, pero yo creo que hay que pensar en un poco más encima, porque ya se han creado muchas ocurrencias como el diversificar el tema de la tierra, el tema de los derechos, que creemos hay un mercadeo que ha sido horroroso, el mercadeo que tuvimos ese tema de los derechos,
no lo sé, cada hectárea con su derecho. Y ahora estamos creando otro con el tema de los créditos de carbono. Creo que son mercados que si tú haces no sé qué, que si, no lo sé, yo creo que tenemos que ver. Y luego creo que Europa hay que mirar un contexto muy global. Creo que en Europa nos estamos haciendo trampas al solitario y pegando tiros en el pie muchas veces, porque las políticas que estamos aplicando en Europa pues no se contradicen mucho con el sistema global que tenemos fuera, que es que en 24 horas, como os decía, tenemos aquí cualquier producto. Lo tenemos puesto en España y entonces yo creo que tenemos que ser un poco más defensores de nuestra agricultura, porque si nos quedamos sin agricultores y sin productos en Europa, no nos los traen al precio que lo están trayendo, los traen mucho más caros, que es que ejemplos tenemos cuando el COVID, el tema de los productos que aquí, empresas que tuvieron que marchar por tema de precios, por muchas cosas, no las producimos aquí y claro, cuando nos venían a un precio, cuando aquí ya había problemas, no venían a ese precio, venían cuatriplicadas y mucho más. Entonces yo creo que todo eso tenemos que tener mucho cuidado con todas las políticas que estamos llevando en la Unión Europea. José Antonio, no sé si vas a intervenir. No, un comentario muy rápido, que es que hablamos de crédito de carbono y estas cosas, y es que 50 euros es la cifra que se ha manejado por hectárea y año, y es que lo que no deberíamos perder de vista, que si nosotros tenemos una explotación que cuidamos el suelo y tenemos materia orgánica en los niveles adecuados, el problema no son los 50 euros, eso vendrá por añadidura. El tema está que vamos a tener un suelo más fértil, vamos a tener más rendimiento, vamos a tener una mejor explotación. Y cuando vayamos a vender la tierra, si la vendemos, va a tener mejor precio. Entonces, discutir los 50 euros de crédito de carbono, pues habrá que discutirlo, como hay que discutirlo todo, pero no hay que perder de vista lo importante, que es la actividad sostenible de la agricultura y sostenible en lo ambiental y en lo económico. Bueno, pues Además, dejamos... Sí, perdona, Fran. además, en este momento que estamos, que nos está llegando estas grandes sequías que cada vez son más acuiciosas y que, pues claro, antes había unas temperaturas empezaban por el sur de España y ahora van llegando hacia el norte esas temperaturas mucho más. Y claro, todo eso, este cambio climático que queramos ver o no ver según, está llegando y entonces todo eso también a la Tierra le está afectando muchísimo. Y claro, eso también es importante ponerlo encima de la mesa. Estábamos hablando del carbono como complemento a la rentabilidad de los productores y me gustaría sacaros otro tema que creo que lo ha esbozado Tomás, y es que los productores ahora mismo no solo producen alimentos, sino que además están generando datos. ¿Qué valor tienen esos datos? ¿A quién corresponde ese beneficio? Es otro tema también que entiendo que tiene mucho recorrido. Bueno, yo como apuntaba antes, eso tiene un valor, digamos, incalculable, o no sabemos todavía calcularlo, porque es muy potente una herramienta y por eso comentaba antes el caso particular. Una cosa es pues una herramienta digital que se hace por obligación, entonces metes los indicadores mínimos para cumplir la legalidad o cumplir ese requerimiento que te hacen de datos de manera digital. Y otra cosa es, aparte de recoger esos datos, recoger incluso datos adicionales y no solo llevarlo al registro correspondiente, elevarlo al registro correspondiente, sino con esos datos poder tratarlos porque es una base de datos increíblemente poderosa. O sea, estamos hablando de si tenemos los datos de muchísimos socios de nuestras cooperativas, poder compararlos, poder tratarlos para poder sacar consecuencias de ellos, consecuencias para que nos hagan tener recomendaciones, llamémoslo así, a nuestros agricultores para mejores prácticas agronómicas. Entonces, eso es incalculable. De hecho, todos los datos tienen valor. O sea, y lo que hay que hacer es valorizar esos datos. Y entonces, nosotros, como queremos hacer eso y queremos valorizarlos, nosotros desde la propia organización, desde Guardias Ambientales de España, hemos hecho nuestro propio cuaderno digital. ¿Por qué? Pues porque queremos tratar esos datos. No queremos que que hayan sacado cuaderno digital, hay un montón de empresas que han sacado su cuaderno digital o que han empezado a sacarlo, ahora como se ha parado, está un poco más parado el tema, pero nosotros ya hemos hecho pilotos, hemos hecho varios pilotos con varias cooperativas y nosotros hemos apostado por ello por eso, porque creemos que va a ser una herramienta útil, pero bueno, igual que esta es útil, el resto de datos que tenemos pues es muy potente, o sea, sean los datos que sean. O sea, antes me refería a los datos que tenemos del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español. En la web está el resumen de los datos, digamos los datos macro. Sí que es verdad que ponemos algún texto, alguna explicación y hay muchos datos y están muy interesantes.
pero nosotros tenemos las tripas de esos datos que hay debajo. Entonces, todos los datos es pues muy importante porque se pueden valorizar. Entonces, bueno, pues creo que son importantes la recogida de datos y más ahora en la era digital que estamos hablando ahora, ¿no? Yo, bueno, por añadir sobre esto, coincido totalmente en el valor de los datos y quizá pongo el punto y la duda sobre quién debe obtener el retorno por esos datos. O sea, ¿son realmente los propietarios o realmente hay un interés nacional o europeo que justifica el que los datos sean accesibles para todos? Porque hay un valor y la cuestión es a quién se le va a pagar y quién lo va a poder explotar. Y el otro punto, por dar también una diferencia, es que creo que hay que hacerlo con un control, porque también el obligar a que todos los propietarios o agricultores y ganaderos se abran totalmente a compartir todos los datos de su explotación tiene unos impactos muy grandes, impactos también incluso en lo que hablamos, en la rentabilidad y en el valor de sus explotaciones. Entonces, a mí no me parecería lógico que no se haga con un criterio de prudencia, de ver las consecuencias que tiene el que alguien en un momento se sepa, pues, todas las tripas, digamos, de su negocio. Eso no ocurre en ningún sector. Entonces, hay que hacerlo con mucha prudencia y ver, pues, a quién se le paga y también el cómo se hace de una manera paulatina o con una sensibilidad respecto a qué datos se comparten. Yo sobre este aspecto, Soledad, me gustaría aportar una cosa que también me parece de sentido común. Si algún agricultor espera que vendiendo datos va a obtener mucha renta, creo que va mal parado. Lo que sí hay que hacer es generar esos datos y aprovecharlo uno mismo. Que lo puede rentabilizar es uno mismo tomando buenas decisiones con esos datos. Aquí no voy a meterme mucho en el tema, pero aquí aparece también el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, con tus datos, ahí pues, creo que hay un futuro importante para que los agricultores ellos mismos exploten sus datos y obtengan, digamos, mejores resultados tomando las mejores decisiones posibles. Y yo también quiero puntualizar, nosotros, por ejemplo, en la cooperativa, tenemos, pues claro, tenemos muchos socios, recogemos datos de los socios y esto también puede, para mí, me sirve para saber en qué posición estoy. Porque a lo mejor no te dice todo, como dice Regino, todos los datos de todo el mundo, pero te dice, pues por encima de ti tienes una media de 1,3 y dice, por encima de ti todavía explotaciones y eso te incentiva a todavía a intentar ser mejor, porque si tú no sabes en qué posición estás o cómo tienes tu explotación, pues dices, soy el mejor y a lo mejor no eres el mejor, que es que el mejor tienes por encima muchos más, o al revés, crees que estás muy mal y con esos datos pues dices, ostras, pues estoy en la media, encima de la media, y eso sirve también para el agricultor para incentivarlo con los datos que, como decía Tomás, se van tomando las cooperativas. Bueno, y en otros sitios. La verdad es que temas todos ellos muy importantes los que hemos analizado esta tarde. Se nos está acabando el tiempo, nos queda muy poquito, pero con vuestro permiso yo creo que la última pregunta la tenemos que hacer con las botas puestas a nivel de explotación. Y te pregunto a ti, Fran, ¿qué puede hacer una empresa para diferenciarse frente a su competencia, para ser más rentable? A ver, yo creo que en el contexto que nos movemos ahora mismo, yo creo que hay que dejar esa... No podemos ver el enemigo en el de al lado. Creo que tenemos que tener una visión mucho más amplia porque lo que tenemos que hacer es unirnos los que estamos cercanos para competir con otros factores, por ejemplo, que van a venir de fuera. En este caso, por ejemplo, y hablo ahora como cooperativa, yo creo que aquí tenemos que ir, y en la Unión Europea, a la calidad. Hoy tenemos que ir a la calidad porque si vamos a la cantidad no lo van a tener de otros sitios. Y creo que esa unión que tenemos que tener aquí, que todavía falta mucho por tenerla, por hacer mucho en ese respecto, creo que eso sería muy beneficioso a la hora de estar posicionados en el mercado con un producto de calidad. Y creo que no me equivoco y pondría un ejemplo muy fácil. Todo el mundo sabemos que en el contexto que nos movemos, había dos grandes bancos, que era la Caixa y Bankia, ¿no? Y eran las antípodas, uno de cada lado del país. Y se llegaron a fusionar, por ejemplo, Cajamar, una gran red, por ejemplo, de cajas que están fusionadas entre muchos, todos tienen el respaldo de las cajas rural nacional importante. Si cada uno fuera por un lado, pues esto sería. Yo creo que en esos contextos
creo que tenemos que cubrirnos. Y las cooperativas, pues creo que también. No puede ser que haya 4 cooperativas ganaderas en la misma comunidad. A lo mejor yo creo que hay que buscarle fórmulas, porque si nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo, van a llegar productores de otros sitios, en 24 horas van a tener el producto aquí, y claro, el competir a la cantidad con lo que están produciendo ahí, con los márgenes que tienen, pues es imposible. O sea, o nos ponemos las pilas aquí o lo tenemos complicado, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el tiempo que hemos tenido de debate y de tertulia. Me queda agradecer a los expertos que nos han acompañado hoy, a Regino, a Tomás, a José Antonio y a Francisco. Gracias de verdad por compartir con todos nosotros vuestro tiempo, pero sobre todo vuestro conocimiento y vuestra experiencia en este sector. Gracias también a Cajamar y a Cocampo por brindarnos esta oportunidad de reunirnos y de reflexionar sobre la rentabilidad de nuestro sector, de nuestro campo y las claves para hacer que nuestra actividad sea cada día más sostenible. También me gustaría dar la enhorabuena a Cajamar por esta iniciativa, por este ciclo de webinars en los que se están analizando en este momento tan clave hacia dónde va la agricultura europea en torno a las políticas, la rentabilidad, las explotaciones y las personas, como decía Ignacio, las más importantes. Y 2 cosas que no me gustaría que se me pasaran ahora. La primera, recordaros que este webinar va a estar disponible online por si os habéis perdido alguna parte o sobre todo por si lo queréis compartir con alguna otra persona. Y la segunda, muy importante, con fecha y con hora, y es que el próximo webinar se va a celebrar el día 11 de junio de 4:30 a 6 bajo el título El futuro de las explotaciones, visión y necesidades, un webinar que abordará el futuro de la actividad y de las explotaciones desde un enfoque prospectivo. Queremos saber dónde consideramos que deben situarse las explotaciones y qué se necesita para ello. Participarán Javier Alejandre desde UPA, Ignacio López García Senjo desde Asaja y Francesc Reguant desde el Colegio de Economistas de Cataluña. Regino, José Antonio, Fran, Tomás, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y por vuestra participación. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo fuerte y como mínimo coincidimos el próximo día 11. Un saludo.